días, bienvenidos a esta última sesión de 2 horas en este curso de la introducción a la homilética. Llegamos a el último tema, que es la presentación del sermón, porque ya hemos aprendido algo en otros cursos más bien acerca de la exégesis, y hemos aprendido aquí un poco de cómo diseñar un sermón. La última vez hablando de cómo hacer un bosquejo. Ahora nos paramos en el púlpito. ¿Qué hacemos? Aquí es la entrega del sermón, la predicación del sermón o la presentación del sermón. Voy a usar estas palabras intercambiablemente. Según una historia relatada por Cicerón en su De Oratore, el gran orador Demóstenes consideró que el primer, el segundo y el tercer aspecto más importante de la elocuencia es la presentación. Entonces un poco cómica la forma de decirlo, pero diciendo lo más importante en primer, segundo y tercer lugar es la presentación. Puedes tener excelente contenido, pero si no sabes presentarlo bien, pues va a ser muy difícil que la gente lo escuche. Hay un peligro aquí, sin embargo, si tienes excelente presentación y pésimo contenido, puedes convencer a la gente de barbaridades. Entonces es una espada de 2 filas. Según la definición de la predicación que hemos estado manejando en sus lecturas, involucra la personalidad del predicador. ¿Se acuerdan de esta definición de Phillips Brooks? Que es la palabra de Dios por medio de la persona, por medio de la personalidad. Por lo tanto, cada predicador tiene que desarrollar su propio estilo de acuerdo a su persona. Pues esto es primordial. Aquí estamos viendo algunas consideraciones preliminares, pero esto es primordial porque es posible escuchar a un predicador y decir, él es buenísimo, quiero predicar como él. Y consciente o inconscientemente empezamos a imitar ese predicador. Si estamos imitando algo de su buena técnica, adelante. Si estamos imitando algo de su personalidad, pues ya no es tan bueno, porque tenemos que predicar según los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Ahora, otra consideración, y estas están un poco aquí al azar. Pero tenemos que recordar que el sermón es un evento oral y visual. Es oral y visual. No es un evento escrito. No es un género escrito. Hay algo escrito. Y algunos tienen sus sermones publicados y luego son leídos. Pero en esencia es un evento oral y visual. Entonces tenemos que pensar en lo oral, lo audible y lo visual. La predicación es hablar. Esto también es una consideración primordial, es hablar. Y tenemos que recordar esto porque a veces la gente convierte el sermón en algo contranatural. Hablar es muy natural, es un don de los seres humanos. A menos que haya un defecto, todos sabemos hablar. Y el predicar es hablar en una forma natural, pero elevada. Y tenemos que hacer esta transición entre una conversación con un amigo, con varios amigos, a una conversación con un grupo más grande. Pero es hablar. Si sabes hablar, y esta es la buena noticia, si sabes hablar en una forma correcta y animada, ya tienes lo esencial para una buena presentación. Entonces no estamos hablando de cosas fuera de nuestro alcance o fuera de nuestra experiencia, porque si ya tenemos esta capacidad, y la mayoría ya la tiene. Hay algunos que son muy torpes socialmente, muy cohibidos, o realmente no pueden llevar a cabo una conversación normal, pero son pocos. La mayoría tiene esta capacidad, y es la buena noticia. Ahora básicamente lo que vamos a ver es, hay que tomar estas capacidades que ya tenemos y elevarlas para un contexto más grande. Según Robert Louis Dabney, me encanta esta cita aquí porque no he encontrado una definición de la elocuencia más elevada,
más sublime, más divina. Él escribió: la elocuencia no es la mera comunicación de un juego de nociones secas. Es una infección espiritual, una comunión de vida y acción entre dos almas, una proyección del pensamiento, convicción, emoción y voluntad del orador en la mente y el corazón de la audiencia. Entonces su idea acerca de la elocuencia es que es una comunión de almas. Y es lo que buscamos cuando conversamos con la gente, ¿no? Queremos unificar nuestras almas. Y me encanta esta definición, es sublime. No es simplemente comunicar datos, es más bien comunicar una vida, comunicar una alma en las almas de la gente. Pues recordando esto, ¿cómo hacemos eso? Pues normalmente lo hacemos por medio de hablar. Y pues en otras relaciones, en el matrimonio hay otras formas de hacerlo, en otras relaciones, digamos, con hijos, etc. Hay otras formas de tacto, de abrazos, de intimidad, etc. Pero normalmente con los amigos hablamos para unificar nuestras vidas. Y es la meta del sermón. ¿Se acuerdan que mencioné en Aristóteles 3 medios de persuadir? Logos, pathos y ethos. Pues logos, el contenido, lo que hemos visto básicamente en todos los demás cursos en el seminario, buscando entender el contenido bíblico. Ahora, pathos y ethos son parte de la entrega, ahí se nota. Pathos, la emoción. Ethos es el carácter del orador. Y Dabney incluyó él utilizó Aristóteles y lo pues cristianizó, bautizó algunos de los conceptos, pero él habla bajo el título del carácter del predicador con sus oyentes, y él habla del ethos, del carácter del predicador, y él dice que tiene que tener 3 cosas en su ethos personal: el conocimiento competente y el buen juicio. La audiencia, los oyentes, tienen que decir: este señor sabe de qué habla. Y él es aquí presente el más experto sobre el tema. Y también tiene que tener buen juicio. Tiene que demostrar que las cosas que dice en el púlpito y también en privado, en conversaciones privadas, son dignas de decirse. Segundo lugar, santidad de carácter. En otras palabras, tiene que caminar, tiene que vivir lo que está diciendo. Y tercera cosa, la buena voluntad dentro y fuera del púlpito. Y esto está hablando de la buena voluntad del predicador hacia los demás. En otras palabras, la gente tiene que estar convencida de que el predicador les ama. Y que no obstante sus fallas, nunca pueden dudar de su buena voluntad, de sus buenas intenciones. En Aristóteles, la preocupación es con tener un buen ethos en el momento de hablar. Él se enfoca en el acto de dar la práctica o el discurso. Dabney, y pues muy bíblicamente, enfatiza que el carácter del predicador cristiano es algo que tiene que cultivar y proteger constantemente, dentro del púlpito y fuera del púlpito. Si quiere que sus oyentes lo escuchen con buena voluntad y también que perdonen sus deficiencias, y todos tenemos deficiencias. Y si la gente está convencida de que somos competentes en lo que decimos, ejerciendo buen juicio, si nuestro carácter está de acuerdo con lo que decimos y que nuestra mejor intención es el bienestar de la congregación, va a escucharnos con agrado y va a perdonar muchas fallas que tenemos. Y es algo que no podemos fingir como cristianos. No es cosa que podamos proyectar en el momento de la predicación y olvidarnos después. Al contrario, este es proyecto de vida para todos los que nos atrevemos a presentar la palabra de Dios en público. Ahora, hablando del buen estilo, otra vez Dabney
Dabney menciona algunos elementos, no incluye a todos, no incluye todos, incluye la mayoría, elementos de un buen estilo. Uno, pureza gramatical. Tenemos que tener dominio de la lengua materna o la lengua en la cual estamos hablando. A lo mejor es como misioneros en otro idioma. ¿Y cuál es la pureza? ¿Qué define la pureza? Pues lo que define la pureza es el uso actual y podemos decir también nacional del idioma entre los mejores escritores y oradores. Dabney no tenía, como nosotros tenemos la Real Academia de Español, pues ahí es, digamos, la máxima autoridad en cuanto a qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y ellos van, no sé quiénes sean, quienes participen en esa academia, pero ellos determinan, pues, cuál es lo correcto y lo incorrecto. Y es arbitrario, es arbitrario. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que, digamos, en México o hasta en Guadalajara, hay ciertas cosas que son perfectamente aceptables y los buenos oradores y escritores pueden usarlos sin ser, sin verse como, poco preparados, ¿no? Entonces, no es algo, pues, muy exacto, hay algo de flexibilidad, pero, pues hay que buscar tener un idioma que podamos utilizar a donde vayamos. Podemos decirlo así. Si predicamos en Yucatán, si predicamos en el DF, si predicamos en Guadalajara, o hasta si nos invitan a predicar en Costa Rica, o en Colombia, o en el Perú, pues que sea un idioma aceptable, reconocible para la gente. Bien, perspicacia. Es una de esas palabras que ya no se usa mucho y ya no dice lo que quiere decir. Perspicacia es claridad. Entonces no es una palabra muy perspicaz ya, porque no la usamos mucho, pero perspicacia es claridad, lograda por medio de una mezcla de brevedad y ampliación. Ahora, esto es interesante, porque un buen orador sabe cómo ser conciso cuando sea necesario y cuándo ampliar cuando sea necesario. Un mal orador no sabe cuando ser conciso, más bien amplía cuando debe ser conciso y es conciso cuando debe explicar más. Y ustedes lo han experimentado. Alguien está... tenemos un dicho en inglés que es golpear al caballo muerto. Y han escuchado a los oradores que están golpeando al caballo muerto, en el sentido de están ahí enfatizando, explicando algo que está ya clarísimo. Y estás pensando, por favor, avanza, di algo nuevo. Y luego dice un concepto, y dices, ¿qué quiere decir ese concepto? Ahora va a explicar. Y no, sigue. Y estás ahí con la duda. Entonces, el buen orador sabe cómo ser breve y cómo ampliar cuando sean necesarios. Bien. Energía. Vivacidad, lograda por medio del uso de lo concreto y lo específico en lugar de lo abstracto y lo general. Pues ¿cuál es más concreto? ¿Unos animales o 3 caballos enormes y 4 vacas blancas? Pues obviamente la segunda descripción es mucho más concreta que la primera. Elegancia. Elegancia es el resultado de todos los elementos anteriores. Y el evitar repeticiones irritantes. ¿Y cuáles son repeticiones irritantes? Pues ¿cómo se llaman? Muletí, o ¿cómo es las palabras que utilizamos cuando decimos muletillas. Son repeticiones irritantes. Algunos tienen defectos en su hablar que también llaman la atención y son irritantes. Entonces, para producir elegancia, desarrollamos pureza, perspicacia, energía y tratamos de eliminar las cosas que irritan el oído de la audiencia.
Luego él agrega, estos son los principales, luego él agrega popularidad. Popularidad en sentido de ser dirigido al pueblo, no a la academia. Y aquí usamos pureza gramatical, pero al mismo tiempo hablamos el idioma del pueblo. No en sentido de usar un idioma indigno o un lenguaje indigno del púlpito, pero de hablar como la gente habla. Lo máximo que se pueda, que esté de acuerdo con la dignidad del púlpito. Seriedad o gravedad de acuerdo al tema tratado. La idea no es entretener, divertir a la gente, es tener, si estamos predicando palabra de Dios, tener la gravedad necesaria para ese contexto. Y también simplicidad en contraste con artificialidad. Simplicidad. Y como les he dicho, si pueden decirlo con 10 palabras, no hay que utilizar 15. Entonces, simplicidad. Y esto, hay algo de traslape aquí, simplicidad, brevedad, pues están relacionadas. Bien, su consejo, el consejo de Dabney en cuanto a cómo desarrollar un buen estilo. El habla clara es resultado del pensamiento claro. Y por eso hay que elaborar la exégesis y el bosquejo excelentemente bien, para que haya excelente claridad de pensar. Y esa excelencia de claridad en pensar va a salir en una claridad en el hablar. Y ustedes lo han experimentado en sus propios discursos, cuando de repente te das cuenta de que no estás siendo claro. Y luego te das cuenta de que la razón es porque no estás entendiendo muy bien el concepto que quieres explicar. O lo has detectado en un orador que está hablando y dices, pobre cuate, no sabe de qué habla, o sea, no está siendo claro, y luego piensas, a lo mejor él tampoco entiende muy bien de qué está hablando. También hay que evitar toda afectación, toda artificialidad. Y van a escucharme decir natural, 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 natural. Y hay que evitar todo lo que es artificial. Hay que cultivar, y aquí es un concepto espiritual, hay que cultivar, y aquí es una cita directa, el corazón en el altar de la gracia divina, en el aumento de nuestra fe, en el avivamiento de nuestro amor. ¿Qué necesitamos para ser buenos predicadores? Fe y amor. ¿Y dónde vamos a encontrar fe y amor? Pues en comunión con Dios. Chapel simplifica todo esto, insistiendo en naturalidad. Naturalidad como el principal requisito de buen estilo. Y él dice, algunas citas aquí de Chapel, creo que resumen muy bien la idea. Los oyentes recuerdan la presentación de los pobres oradores, recuerdan el contenido de los buenos oradores. Y si escuchas un buen orador, no sales pensando en su estilo, sales pensando en su contenido, porque te llegó. Si hay un mal orador, sales pensando en, ay, pobrecito, ¿viste cómo hizo esto y cómo dijo esto? Y estás pensando en su mala presentación y ni te llegó su contenido. Por lo tanto, la meta del predicador es salir del camino de su sermón, no ser obstáculo para su sermón, o sea, quitarse del camino para que fluya y para que siga el sermón en sus vías. Entonces, un buen estilo no se llama la atención a sí mismo. Un buen estilo hasta un cierto punto desaparece y la audiencia sale pensando en el contenido de lo que quiere comunicar. Ok, los componentes de la presentación. Básicamente hay dos, la voz y el movimiento corporal. Ya vamos a entrar en algo más técnico. Vamos a hablar de la voz. La voz tiene por lo menos estas variables y un profesor de voz podría a lo mejor dar otras variables también. Primera variable es variable entre ustedes, cada uno, cada ser humano. Es algo que podemos llamar timbre. Y es la calidad individual de cada voz humana. Esto es impresionante, que cada voz humana es diferente.
nosotros si fuéramos cantantes todos, podríamos todos cantar la misma nota con el mismo volumen. Sin embargo, nuestros amigos podrían detectar nuestra voz en el conjunto. Hay una diferencia ahí que es difícil de describir, pero cada voz humana tiene su propio timbre. Y esto no podemos cambiar eso, podemos reconocer que cada uno lo tiene. Luego tenemos 3 aspectos que vamos a enfocarnos en estos aspectos: volumen, tono, velocidad. Y luego tenemos 2 que no son tan importantes, pero los incluí porque a veces tienen algo de importancia: trémolo o temblor y suavidad o aspereza. O sea, son 2 polos: suavidad o aspereza, o podríamos decir claridad o aspereza. La meta es utilizar una variedad apropiada en cada uno de estas variables. Y lo que determina lo apropiado es el énfasis natural del contenido. Y esto es, voy a repetir esto muchas veces: ¿qué dicta? ¿Dónde subir? ¿Cuándo bajar? ¿Cuándo enfatizar con una pausa? ¿Qué dicta eso? El contenido y el énfasis natural del contenido. Luego se puede enfatizar que tenemos que entregarnos al contenido, y la variedad natural va a salir si sabemos hablar normalmente. El contexto de la prédica también. Si es un grupo de 5 jóvenes y estás ahí sentado en el suelo, pues es un contexto. Si estás hablando a una congregación de 1000 personas, es otro contexto. Entonces esto puede también cambiar cuestiones de volumen, de rapidez, y luego vamos a ver de los ademanes también. La ubicación en el sermón. ¿Dónde estás en el sermón? ¿Estás empezando? ¿Estás concluyendo? ¿Estás llegando a un clímax? ¿Estás haciendo una transición? Y estos cambios naturales en el sermón van a dictar las variaciones en volumen, en tono y en velocidad. El volumen. Primero, el sermón tiene que ser audible para toda la audiencia. Algo obvio, pero a veces no tan obvio, porque probablemente han escuchado pláticas, o más bien no han escuchado pláticas, porque no había suficiente volumen. Si no hay amplificación, casi siempre hay hoy en día, pero estuve en un retiro en la playa hace, ¿qué será?, 2 años, y sí, Memo estuvo ahí. Primera noche, predicando en una palapa en la playa, y se fue la luz, y había mucho viento. Era muy, muy difícil. Pues fue un reto para mí. Yo tenía que gritar para que la gente me escuchara. No es el mejor contexto, pero durante, ¿qué será?, 19 siglos era la situación. Entonces tenemos un lujo ahora que nuestros antepasados no tenían. Pero hay que ajustar el volumen para que los de la última fila puedan escuchar bien. Entonces lo que tendría que hacer, digamos aquí, no hay amplificación. Yo tengo que fijarme primero en Palma, en Keith, en Memo. Y tengo que ajustar mi volumen para llegar a ellos. Ahora, estamos en una aula chiquita aquí, entonces realmente no es mucha diferencia en lo que tengo que decir para llegar a ustedes y lo que tengo que hacer para llegar a ellos. Pero si fuera más grande, tengo que modularme para llegar a ellos. Y ustedes al principio, a lo mejor en la primera fila, van a pensar que está muy fuerte, pero van a entender y van a acostumbrarse. Si hay amplificación, todavía hay que dirigir la voz a la gente por encima del micrófono. El micrófono es una ayuda, pero estás hablando con la gente, no con el micrófono. Y hay oradores, y a veces es por nervios, quieren agarrar el micrófono y quieren hablar al micrófono. No, o sea, el micrófono es una ayuda, no debe ser un estorbo.
Hay muchos micrófonos hoy en día, hay diademas que tienen su ventaja porque la distancia entre el micrófono y la boca es igual. Micrófonos de solapa menos buenos porque si bajas la cabeza es más fuerte, levantas la cabeza es menos. O hay micrófonos fijos. Pero como sea, hay que dirigir la voz a la congregación. Y si es un micrófono fijo, hay que hablar por encima del micrófono, no al micrófono. Porque si hablas al micrófono y te mueves, a veces se ve como si estuvieras atado aquí y produce movimientos muy contranaturales. Ahora, hay muchas cosas técnicas aquí. Muchos micrófonos tienen un rango, es como un corazón. Entonces tienes un área así más o menos que puedes utilizar. Entonces vamos a decir, yo quiero hablar y fijarme en ellos allá. Si yo me volteo así, ya salí del rango del micrófono. Pero si me muevo de esta forma, todavía estoy hablando por encima del micrófono, pero hablando con ellos. Ahora, empieza el sermón con el volumen mínimo necesario y auméntalo y disminúyelo según los énfasis naturales del contenido. No hay que empezar en quinta velocidad, ni en tercera, hay que empezar en primera. Si quieres arrancar bien, y hay predicadores que quieren empezar por lo menos en tercera, y empiezan dominando la congregación con mucho volumen al principio. Se siente muy poco apropiado. Se percibe como esto no es una forma natural de hablar. Entonces hay que empezar con el volumen mínimo necesario y luego de ahí aumentar y disminuir. Recuerda que puedes enfatizar aumentando o disminuyendo. Algunos piensan que la única forma de enfatizar es que aumentar. No, puedes enfatizar muchísimo disminuyendo la velocidad. Os digo el volumen. Vamos a hablar de velocidad ahora. Deja que el sermón suba y baje en forma natural. Y salvo en casos de emergencia o de pérdida de control, y hay mucha pérdida de control entre los seres humanos, pero lo reconocemos como una cosa que no debe existir, el gritar no es normal para los humanos. Normalmente no nos comunicamos con gritos, a menos que haya emergencia, fuego, salgan de aquí, aguas, o cuando hay pérdida de control y la gente empieza a alterarse y empieza a gritar. Pero normalmente cuando hablamos no gritamos. Entonces si gritas mucho en un sermón, parece que estás comunicándote en una forma no humana, no normal para un ser humano que está bajo control, tiene su propia persona bajo control. Ahora, si tu volumen irrita tu garganta, probablemente a tus oyentes también. Entonces es una prueba ahí. Bien, vamos a ver 4 sermones aquí, de 4 predicadores en nuestra iglesia, los cuales están aquí presentes y los cuales me dieron permiso de demostrar estos diagramas de los sermones. Yo quité más bien los textos, para que sea anónimo aquí, pero quiero que vean diferentes sermones. Podemos empezar con cualquiera. Aquí lo único que se detecta en el diagrama es el volumen. Los picos más altos son los volúmenes, los más chicos son bajo volumen. Yo creo que lo que voy a hacer es mostrarles, quiero que observen, voy a mostrarles los 4 y luego voy a pedirles que me den sus observaciones. ¿Está bien? Okay, ¿han visto este? Ok. Esto fue número 4, creo. Aquí es número 2. Y pueden observar que al principio hay lectura del texto. Y pueden ver
aquí probablemente es una oración antes del sermón. Probablemente los 4 pueden detectar que hay lectura y luego baja el volumen para una oración breve y luego empieza el sermón. Entonces probablemente la introducción está empezando aquí. ¿Se fijaron? Ok, fue número 2, a ver, número 1. Probablemente aquí es la lectura, sí, la lectura y luego una oración y luego el sermón. Y luego, creo que la conclusión y luego una oración al final. Ok, han visto todos menos número, ¿cuál es? 3. Y otra vez pueden ver lectura y una pequeña, muy pequeña oración. Aquí podemos amplificar, si quisiéramos ver con más detalle. Probablemente aquí es, no estoy muy seguro, pero a lo mejor ahí es la oración. Sí, parece que hay una lectura de como 2 minutos y luego oración y aquí empieza el sermón. Ok, déjame ir con los 4 otra vez. Ahora, más o menos pueden ver los 4. Sí. ¿Qué observan de estos 4 sermones en cuanto a volumen? Aquí es Que los dos de arriba están más constantes en el volumen. O más estables. Y el de la bueno, más estables, y el de la derecha pues se usa mucho el volumen, y el de abajo es todavía más bajo. ok, esto es más bajo, este es el más alto en volumen, esto es el más bajo. Ajá. ¿Qué tal variedad? Todos son diferentes, ¿no? Estos son más o menos del mismo volumen Sí. También el tercero es del mismo volumen, pero muy alto todo, ¿no? Casi. que este. Ese, Ok, este es pues, sí. mucho del mismo volumen y es un volumen alto. Sí. Ok. Y el de hasta abajo es el volumen muy bajo. Ok, esto es Muy más o alto, menos bajo. mismo volumen, el rango aquí, por lo menos de aquí para... Unos piquitos, ¿no? Sí, unos aquí piquitos, ajá. ¿Y los de arriba? Como con énfasis. Constantes, en las partes. equilibrados. Ok, tienen más variedad, aparentemente. más variación. Ajá, más variación. Ajá. ¿Cuál tiene más variación que ninguna? Ninguna. El segundo, el que está arriba, ¿Este? el segundo. Este parece que tiene algunas, por aquí Ujú. hay variedad, hay cambios muy drásticos de volumen. Ajá. Aquí hay cambios, pues hay picos, Sí. parece que hay clímax aquí, acá. Ujú. Aquí hay un cambio no tan drástico, pero muy marcado. Ujú. Y otra vez sube. Ajá. Todos, sobre todo los 3 que utilizan volumen más alto, al final bajan la velocidad, Aterrizan, sí. aterrizan con su volumen. Ok, bien. ¿Otra observación? El cuarto tuvo como que más y fue a menos, ¿no? Durante Sí. todo el transcurso. ¿Cuál? Ese ¿Este? Sí, esto sí tiene... va bajando poco a poco. Sí, va bajando. Como interesante, empieza con más volumen y luego, como aquí es más o menos plano, y luego al final baja. Bien, es un ejercicio interesante hacer con sus propios sermones. Si pueden grabar el sermón y van a grabar el sermón y luego convertirlo en un archivo audio, pueden visualizar el volumen de sus sermones. Y obviamente escuchándolos pueden escuchar, pero a veces escuchando nuestra propia voz, no somos muy buenos para detectar cosas apropiadas y no apropiadas. La gente es más apta para hacer eso. Y a lo mejor con otro formato, viendo, a lo mejor esto nos hace entender ciertas cosas que no habíamos entendido. Bien, pues esto es volumen. El tono. El tono normal para cada ser humano, para ti y para mí, es más o menos el tono que usamos cuando estamos escuchando a un amigo hablar y estamos afirmando sus palabras haciendo un sonido tipo canturreo,
¿Qué hacemos como seres humanos? Estoy escuchándote y estás hablando, ¿y qué digo? Hago sonido más o menos como canturreo, ¿no? O puedo decir algo, sí, sí, cierto, sí, pero muchas veces no decimos palabras. En inglés decimos, es afirmativo, no sé por qué, pero es afirmativo en inglés. Y aquí, pues, si podemos buscar ese tono, y cada uno puede buscarlo si quiere. Estoy hablando con ustedes si quieren afirmar, a ver, afírmenme. A veces alguien repite la última palabra, ¿no? Ajá. Estás platicando con él y la última palabra Y ese tono que usamos es como nuestro tono promedio. No es muy científico, pero es el tono que buscamos naturalmente cuando no estamos pensando en formar ninguna palabra. Decimos, Y si podemos identificar ese tono, podemos encontrar como nuestro rango. Podemos de ahí subir y podemos de ahí bajar. Y a veces yo encuentro que estoy hablando a lo mejor demasiado alto en el tono o demasiado bajo. Y hago conmigo mismo. Busco otra vez mi tono, digamos, normal. ¿Por qué es importante? Porque en el tono normal la voz no se cansa tanto. Pero cuando se esfuerza mucho para subir o para bajar, es un esfuerzo mayor y se puede cansar. Y otra cosa, si uno está tratando de hablar en un tono demasiado bajo para su fisiología, su voz va a buscar subir. ¿Y cómo busca subir? Como en pubertad. Como en la pubertad, ¿no? Si uno está tratando de hablar así y su voz no es normalmente así, lo que va a pasar, su voz va a subir para buscar un tono más natural. Entonces es bueno identificar su tono natural y es como el lugar de descanso. Y de ahí pueden subir y de ahí pueden bajar. Entonces si cada uno busca su tono, entonces mi tono normal es más o menos aquí, y de aquí puedo subir o puedo bajar. Entonces tengo mucho rango si empiezo en medio. Entonces un ejercicio para hacer. Y si están predicando y encuentran que está cansando la voz mucho, a lo mejor es por no estar en el rango normal. Es recomendable empezar el sermón cerca de tu tono natural y subir y bajar, según los énfasis naturales del contenido. Igual que con el volumen, el tono debe subir y bajar en una forma natural a través del sermón. Y otra vez, estoy repitiéndome mucho con volumen, con tono, con velocidad. Puedes enfatizar subiendo el tono o bajando el tono. Y otra vez, hay predicadores que quieren enfatizar siempre que subiendo. Suben el volumen y suben el tono. Y suena, si siempre es así, no suena natural. Hay que evitar la monotonía. La monotonía puede producir uno de dos efectos. Puede dormir, si es un tono bajo siempre. Este tono es impresionante durante un tiempo y luego es un tono que va a dormir a la audiencia. O un tono demasiado alto irrita y la gente te dice, cállate, ya, pues me estás irritando. Entonces por eso hay que evitar la monotonía. Alta o baja o promedio, tiene que haber variedad. Velocidad. Igual que los otros elementos, hay mucha repetición aquí. La velocidad de pronunciar las palabras debe variar según los énfasis naturales del contenido del sermón. Y otra vez, recuerda que puedes enfatizar aumentando o disminuyendo la velocidad. Los dos son enfáticos. La velocidad no debe ser tan rápida que milite contra la correcta pronunciación o la comprensión de las palabras. Hay gente que habla demasiado rápido y estás ahí tratando de detectar entre palabra y palabra y no puedes.
y su pronunciación es defectuosa porque va demasiado rápido. Una baja velocidad constante es soporífica. Si el sermón siempre es con velocidad baja, sí, la gente va a decir como pues ya va a estar out, ¿no? Ya va a estar dormida muy rápidamente. La pausa es una de las herramientas más poderosas disponibles, porque para completamente el flujo de palabras. Es una velocidad de 0. Y si estás en el camino, en tu carro, y de repente paras el carro, es un cambio drástico, y luego aceleras otra vez. Contrasta con el resto del sermón. Algunos por nervios quieren llenar todo el espacio y no hay descansos. La pausa es un descanso, la pausa enfatiza muchísimo lo que precede o lo que sigue. Pues hay que, no es tanto aprender a usar la pausa, es más bien dejar que la pausa aparezca donde debe aparecer. ¿Dónde? Pues donde dicta el contenido. Una para de la acción y el contenido dicta. Hay algunos, por eso tengo miedo de decir hay que aprender a usar la pausa, porque algunos cada rato quieren hacer una pausa dramática y no es natural. Pero en el hablar normal hay pausas naturales, hay que dejar que fluyan, aparezcan. El trémolo es el temblor de la voz producido por emoción o, si uno es buen actor, por la imitación de emoción. Nunca debemos fingir emoción que no sentimos. Si nos emocionamos durante el sermón, que a veces pasa, la voz hará lo suyo para comunicar esa emoción. No tenemos que desarrollar trémolo. Más bien, la voz lo hace bajo ciertas condiciones de emoción. El trémolo no es un aspecto que hay que desarrollar, más bien hay que controlar y canalizar si se presenta. Es algo que no dictamos, y si estamos dictándolo, pues estamos fingiendo. Y he tenido la experiencia, predico 2 veces los domingos, inglés y en español, y a veces en un sermón soy conmovido y casi no puedo decir mis palabras. Y luego en el otro servicio puedo decir la misma sección del sermón y sin mucha emoción. No me nace y me gustaría que me naciera otra vez. Me gustaría que sintiera lo mismo, pero no es cosa que yo pueda dictar y crear. Y si yo lo creara, sería algo ficticio, sería más bien una manipulación de mis propias emociones y más que nada de la gente, y saldría muy poco natural. Entonces no digo más acerca de trémolo, pero si llega a pasar, pues gracias a Dios que lleguemos a ese nivel de sentimiento cuando estamos hablando y siendo conmovidos por lo que estamos diciendo. La suavidad o la aspereza no es un aspecto tan importante como los primeros 3, pero la aspereza puede utilizarse para comunicar ciertas emociones humanas. Se puede utilizar también en la lectura pública de la palabra para distinguir entre voces. Yo a veces uso la aspereza para personajes como Moisés, como Job, como Jacob. ¿Por qué? ¿Alguna idea? Por la edad, porque a veces la voz cambia con la edad, y a veces la gente mayor tiene más voces un poco más rasposas, más aspereza, y a veces para distinguir y para no buscar otro volumen u otro tono, yo meto un poco de aspereza en mi voz. ¿Cómo lo hacemos? Aspiramos excesivamente.
y producimos, es difícil producir aspereza porque estamos exhalando demasiado para producir aspereza en la voz. Cuando estamos susurrando, ¿qué estamos haciendo? Estamos exhalando, aspirando demasiado. Es un ejemplo de un tipo de meter demasiado aliento en la voz. Normalmente debemos evitarla y buscar máxima claridad en nuestra voz. Solamente es para ciertos, digamos, efectos especiales